Vale, pues vamos a empezar hoy. Hoy vamos a tratar nada más de la parte tercera del capítulo 1 de la forma de valor o el valor de cambio. Vamos a tratar los puntos 3 y 4, la forma equivalente y la forma simple de valor en su conjunto, porque hasta ahora habíamos visto, por un lado, habíamos visto los dos polos y la forma relativa. Nos faltaba la equivalente y verla en su conjunto. Y vamos a ver después la forma, la segunda que nos presenta Marx, la forma total o desplegada de valor, que es muy cortita, no son nada más que, esto no son nada más que 2 páginas. Muy bien. La forma de equivalente. Como hemos visto, cuando la mercancía A, el lienzo, expresa su valor en el valor de uso de la mercancía heterogénea B, la chaqueta, imprime a esta última una forma peculiar de valor, la del equivalente. La del equivalente. Estamos viendo cuál es la forma de expresión. Entonces, la mercancía A va a expresar su valor en la mercancía B, el lienzo en la chaqueta. Ya sabemos que el valor es tiempo de trabajo, pero en este caso el valor se va a expresar, el valor del lienzo no se va a medir como tiempo de trabajo, sino que se va a expresar como cierta cantidad de chaquetas. Bien. La mercancía lienzo pone a la luz su propio carácter de ser valor por el hecho de que la chaqueta, sin adoptar una forma de valor distinta de su forma corpórea, le sea equivalente. Es la propia forma corpórea de la chaqueta, la propia chaqueta como valor de uso, la que sirve para expresar el valor de la mercancía lienzo. ¿Cuánto vale un lienzo? 40 balas de lienzo vale 2 chaquetas. Entonces, eso es lo que evidencia, lo que pone a la luz el carácter de ser valor, ¿no? Eso nos evidencia que el lienzo es valor. Bien, el lienzo pues expresa efectivamente su propio carácter de ser valor en el hecho de que la chaqueta sea intercambiable directamente por él. La forma de equivalente que adopta una mercancía, pues, es la forma en que es directamente intercambiable por otra mercancía. ¿Cuánto vale 40 balas de lienzo? 2 chaquetas, pues entonces 2 chaquetas son directamente intercambiables por 40 balas de lienzo. Pues ya sabéis que podéis escribir por el chat cualquier frase o duda o levantar la mano o interrumpir o lo que sea para aclarar cualquier cosa. Este apartado, el que vimos en la anterior sesión, y este apartado son quizás los más difíciles y se hará evidente poco a poco en el siguiente apartado, en el de la forma desplegada, por qué Marx está explicando esto, será más evidente ahí, y en la del dinero todavía más evidente. Pero ahora suena un poco raro, pero bueno. Si hay cualquier cuestión, eso, preguntad, por favor. El hecho de que una clase de mercancías, como las chaquetas, sirva de equivalente a otra clase de mercancías, por ejemplo el lienzo, con lo cual las chaquetas adquieren la propiedad característica de encontrarse bajo la forma de intercambiabilidad directa con el lienzo, en modo alguno significa que esté dada la proporción según la cual se pueden intercambiar chaquetas y lienzos. Ya lo hemos visto en el apartado anterior, que Marx primero quiere resolver por qué algo puede intercambiarse por otra cosa, qué sustancia tienen en común, y después ya, como forma secundaria, vemos en qué proporción, en qué cantidad, ¿no? Pero para que en cierta proporción la chaqueta y el lienzo se puedan intercambiar, primero es porque hay una cosa en común, que es el valor, es decir, objetivación de trabajo abstracto, ¿no? Entonces, por eso viene aquí esta distinción, ¿no? Ya tenemos sabida la cosa en común cualitativa, pero que hay algo en común cualitativo y que cierta cantidad, y que el lienzo expresa su valor en chaquetas, todavía no nos dice en qué cantidad, ¿no? Eso seguimos ahora investigando.
Como está dada la magnitud del valor del lienzo, esa proporción dependerá de la magnitud del valor de la chaqueta. Ya sea que la chaqueta se exprese como equivalente y el lienzo como valor relativo, o a la inversa, el lienzo como equivalente y la chaqueta como valor relativo, la magnitud del valor de la chaqueta quedará determinada, como siempre, por el tiempo de trabajo necesario para su producción. Esto es fundamental, ¿no? Y esto es completamente opuesto a lo que la teoría del dinero que plantean los economistas burgueses. El valor ya vimos que es el tiempo de trabajo objetivado y que se puede expresar de muchas maneras en otra mercancía, ¿no? El lienzo es expresarlo en chaquetas, la chaqueta el lienzo, pero nunca en ningún caso el valor del lienzo es cierta cantidad de chaquetas, sino que el valor del lienzo es la cantidad de trabajo necesario para su producción, independientemente pues de la forma de valor que revista. Entonces, clarísimo, sería asimilando la distinción entre forma de valor o expresión de valor de valor. La forma de valor siempre es la forma de expresar el valor contra otra mercancía, siempre es una proporción. Bien, dice Marx, pero no bien la clase de mercancías chaqueta ocupa en la expresión del valor, es decir, en esa relación, el puesto de equivalente, su magnitud de valor en modo alguno se expresa en cuanto tal. En la ecuación de valor, dicha magnitud solo figura, por el contrario, como determinada cantidad de una cosa. Es decir, cuando decimos que cierta cantidad de lienzos valen una chaqueta, la chaqueta es una cantidad que aparece, que juega el papel equivalente, solamente lo vemos como cantidad de chaquetas y no sabemos el tiempo de trabajo que implican, ¿no? ¿Algún comentario, alguna cosa? Al ocupar la forma de equivalente, su magnitud, la magnitud, aparece como cantidad de una cosa, de chaquetas. No aparece directamente la magnitud del valor. Por ejemplo, 40 varas de lienzo valen, ¿qué? 2 chaquetas. Como la clase de mercancía chaquetas desempeña aquí el papel de equivalente, como el valor de uso chaqueta frente al lienzo hace las veces de cuerpo del valor, basta con determinada cantidad de chaquetas para expresar una cantidad determinada de lienzo en cuanto a valor, ¿no? Aquí el valor toma cuerpo en un valor de uso, ¿no? Cuando sabíamos que el valor no tiene existencia corpórea, ¿no? Pero aquí la chaqueta hace las veces de cuerpo de valor, ¿no? Cumple ese papel. 2 chaquetas, por ende, pueden expresar la magnitud de valor de 40 varas de lienzo, pero nunca podrán expresar su propia magnitud de valor, la magnitud del valor de las chaquetas. ¿Cuánto valen 2 chaquetas? Pues no lo puedo expresar en chaquetas. 2 chaquetas valen 2 chaquetas. No estoy diciendo gran cosa, ¿no? Ese ejemplo ya lo ponía Marx en el anterior apartado. Y ahora entonces Marx ha planteado eso y ahora va a dar un golpe a un economista, ¿no? La concepción superficial de este hecho, o sea, esto es un hecho que se puede entender de forma superficial, la concepción superficial de este hecho, o sea, que la ecuación de valor, el equivalente, revista siempre únicamente la forma de una cantidad simple de una cosa, de un valor de uso, ha inducido a Bailey, así como a muchos de sus precursores y continuadores, a ver en la expresión de valor una relación puramente cuantitativa. Ya vimos esta cuestión de olvidar qué es lo que hay en común en cuanto a las esencias, que es la dimensión de valor, para que pueda explicarse la relación cuantitativa. Si vemos solamente una relación cuantitativa, no estamos entendiendo la relación.
La forma equivalente de una mercancía, por el contrario, no contiene ninguna determinación cuantitativa del valor. Y ahora nos va a explicar una serie de peculiaridades. La primera peculiaridad que salta a la vista cuando se analiza la forma de equivalente es que el valor de uso se convierte en forma en que se manifiesta su contrario, el valor. Resulta que ahora el valor del lienzo se manifiesta en un valor de uso que son las chaquetas, cuando valor de uso y valor son cosas completamente distintas. Y esta es una peculiaridad de la forma equivalente. La forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor. La forma natural, que es la forma concreta, ¿no? El valor de uso, se convierte en forma de valor. Esto, pues ahora lo decimos así, con una chaqueta, sí parece un poco raro, pero cuando alguien piensa, por ejemplo, en el oro, pues es muy evidente, ¿no? Como una forma natural, como puede ser el oro, pues puede ocupar por excelencia la forma equivalente y parece que él mismo funciona como expresión del valor, ¿no? Bueno, ahora estamos con chaquetas. Pero obsérvese que este quid pro quo, tomar una cosa por la otra, solo ocurre con respecto a la mercancía B, chaqueta o trigo o hierro, en el marco de relación de valor que la enfrenta con otra mercancía, A cualquiera, lienzo, etc., únicamente dentro de los límites de esa relación. Como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente, y por tanto tampoco puede convertir a su propia corteza natural en expresión de su propio valor, tiene que referirse a otra mercancía como equivalente. Esto está clarísimo, ¿no? Es imposible expresar el valor de las chaquetas en chaquetas, etc. Siempre tiene que estar dentro de una relación, una jugando el papel de equivalente y la otra la forma relativa. Ocupar el papel de equivalente es hacer de la corteza natural de otra mercancía su propia forma de valor. Y repito, para hacerlo como más intuitivo, esto es muy claro si pensamos en el oro, ¿no? El oro como esa corteza natural que puede ser, bueno. El ejemplo de una medida que se aplica a los cuerpos de las mercancías y tales cuerpos. Bueno, lo que va a hacer aquí ahora Marx es, una vez que has puesto esto de manera abstracta, pues va a poner un ejemplo con el peso de las mercancías, el peso físico, como para hacerlo más pedagógico. Entonces, dice, el ejemplo de una medida posible, que se aplica a los cuerpos de las mercancías, a los cuerpos de las mercancías en cuanto a tales cuerpos de mercancías, esto es, en cuanto a valores de uso, nos dará una idea clara sobre este particular, ¿no? Sobre esto que está explicando. Yo no sé, o sea, ya vais viendo, ¿no? Continuamente esta cuestión de valores de uso, cuerpo, forma corpórea, forma natural, ¿no? Toda esta conexión de formas de referirse a lo material, lo concreto, bueno, frente a lo abstracto, lo social, el valor, etc. Por ser un cuerpo, un pan de azúcar gravita y por tanto tiene determinado peso. Pero no es posible ver o tocar el peso de ningún pan de azúcar. Tenemos diversos trozos de hierro, cuyo peso haya sido previamente determinado. La forma corpórea del hierro, considerada en sí, de ningún modo es forma de manifestación de la pesantez, como tampoco lo es la forma de pan de azúcar. No obstante, para expresar el pan de azúcar en cuanto peso, lo intercambiamos en una relación ponderal con el hierro. Y de esta relación ponderal expresamos, ¿no? Con esto se expresa el peso del azúcar, ¿no? En esta relación, el hierro cuenta como cuerpo, que no representa nada más que peso. Las cantidades de hierro y por consiguiente sirven, las cantidades de hierro por consiguiente sirven como medida ponderal del azúcar y, en su contraposición con el cuerpo azúcar, representa una mera figura de pesantez, una forma de estación de la pesantez, ¿no? Unos pedazos de hierro que son forma de expresión del peso, ¿no? Este es el símil respecto a concebir las chaquetas como mera forma de expresión del valor del lienzo.
el hierro desempeña ese papel tan solo dentro de esa relación, en la cual se le enfrenta al azúcar o cualquier otro cuerpo cuyo peso se trate de hallar. Es en esta relación específica del peso. Bien. Si de esas dos formas, si esas no tuvieran peso, esto es lo que ha insistido mucho más, o sea, no perderse lo cuantitativo antes de entender este aspecto común, si no tuvieran peso, no podrían entrar en dicha relación. Y una de ellas, por ende, no estaría en condiciones de servir como expresión ponderal de la otra. Si el hierro sirve de expresión ponderal del pan de azúcar, aunque el pan de azúcar y el hierro sirven para cosas muy distintas, es porque ambas tienen en común que pesan. Entonces podemos decir cuántos cachos de este hierro que tenemos aquí ya conocido, ese pan, cuántos cachos de ese hierro pesan. Si los echamos en la balanza, veremos que efectivamente ambas, en cuanto pesos, son lo mismo. Y por tanto, que en determinadas proporciones son también equiponderantes. Esto lo podemos cambiar por la mercancía, y la mercancía en cuanto valores, ¿no? En vez de en cuanto pesos, son lo mismo. Por tanto, en determinada proporción son equiparables las chaquetas y el lienzo, ¿no? Igual que se podemos equiparar en cuanto a peso el hierro y el pan dulce, aunque eso, no tengan en principio ninguna otra cosa en relación. Así como el cuerpo férreo, al estar opuesto en cuanto a medida ponderal al pan de azúcar, solo representa pesantez, en nuestra expresión de valor, el cuerpo de la chaqueta no representa frente al lienzo más que valor. ¿Cómo se...? No sé, ¿algún comentario sobre esto? ¿Duda? ¿Algo que se quiera revisar? Tenemos esa sustancia común y el equivalente está funcionando como la expresión, su cuerpo está funcionando como la expresión de esa cosa en común. Bien. No obstante, la analogía se interrumpe aquí, nos dice Marx. Este ejemplo hasta aquí termina, no sirve más. Cuidado con extenderlo más. Nos advierte. En la expresión ponderal del pan de azúcar, el hierro asume la representación de una propiedad natural, común a ambos, natural, su pesantez. Mientras que la chaqueta, en la expresión del valor del lienzo, simboliza una propiedad supranatural, en otro momento dice social, de ambas cosas, su valor, algo que es puramente social. Entonces, ojo, ¿no? Que en esta relación del cuerpo férreo se está expresando una propiedad natural, pero el valor no es una propiedad natural, es una propiedad social. Bien, cuando la forma relativa del valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, expresa su carácter de ese valor como algo absolutamente distinto de su cuerpo, que va a ser en las chaquetas, distinto de su cuerpo y de las propiedades de este, por ejemplo, como su carácter de ser igual a una chaqueta, esta expresión denota por sí misma que en ella se oculta una relación social. ¿No? Esto ya lo sabemos. ¿Qué relación social es esta, no? Ocurre a la inversa con la forma de equivalente. Consiste esta precisamente en que el cuerpo de una mercancía, como la chaqueta, tal cual es, exprese valor y posea entonces por naturaleza forma de valor. O sea, la chaqueta parece que está expresando directamente, ¿no? Directamente valor. Ella misma. El lienzo se tiene que reflejar en la chaqueta, pero la chaqueta que funciona como cuerpo de valor, como expresión directa del valor. Y nos dice Marx, esto sin duda solo tiene vigencia dentro de la relación de valor en la cual la mercancía lienzo se refiere a la mercancía chaqueta, como equivalente. Aquí nos pone una nota al pie. Con estas determinaciones reflejas ocurre algo peculiar. Este hombre, por ejemplo, es rey porque los otros hombres se comportan ante él como súbditos. Estos creen al revés que son súbditos porque él es rey. Bien.
Esto sin duda solo tiene vigencia dentro de la relación de valor en la cual la mercancía lienzo se refiere a la mercancía chaqueta como equivalente. Pero como las propiedades de una cosa no surgen de su relación con otras cosas, propiedades no surgen de su relación con otras cosas, sino que antes bien simplemente se activan en esa relación, la chaqueta parece poseer también por naturaleza, parece poseer por naturaleza su forma de equivalente, su cualidad de ser directamente intercambiable, así como posee su propiedad de tener peso o de retener calor. O sea, parece que, al igual que sus propiedades naturales, en cuanto a valor de uso, parece que por naturaleza eh, posee también la forma de equivalente, cuando en realidad la posee por una relación social, no, no la posee por naturaleza. Pero claro, con esta dificultad, esta forma de presentarse las cosas, no dice más. De ahí lo enigmático, entonces, de la forma de equivalente, que solo hiere la vista burguesamente obtusa del economista cuando lo enfrenta ya consumada como el dinero. En el dinero, ¿no? El dinero es cuando esto de cómo algo puede ser equivalente a cierta cantidad de dinero, ¿no? Ahí es solamente ahí el economista nos dice más que le salta al ojo el problema, ¿no? O la dificultad, o el carácter este enigmático. Y nos dice más, procura él, este economista entonces, encontrar la explicación que desvanezca el carácter místico del oro y de la plata, para lo cual los sustituye por mercancías no tan deslumbrantes y recita con regocijo siempre renovado el catálogo de todo el populacho de mercancías que otrora desempeñaron el papel de equivalente mercantil. ¿Y cuál es su problema? No vislumbra siquiera que la más simple expresión de valor, como decir 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, ya nos plantea, para que le demos solución, el tema de la forma equivalente. O sea, no tenemos que ir al dinero para decir, oye, ¿por qué resulta que el oro o la plata tienen esta capacidad de que cualquier cosa se cambie por oro o plata? Y más dice, no, si es que si en expresar, en decir que 20 varas de lienzo vale una chaqueta, ya está este enigma encerrado. Una vez que expliques esto, ya el oro y la plata, pues es evidente por qué cumplen esa función. ¿Algún comentario, alguna cosa? Va, seguimos. El cuerpo de la mercancía que presta servicios de equivalente cuenta siempre como encarnación de trabajo abstractamente humano y en todos los casos es el producto de un trabajo determinado útil concreto, ¿no? Ese trabajo concreto, pues, se convierte en expresión de trabajo abstractamente humano. Ya el trabajo de hacer la chaqueta. Si la chaqueta, por ejemplo, se la considera como simple efectivización al trabajo de sastrería, que de hecho se efectiviza en él, se lo tiene por mera forma de efectivización de trabajo abstractamente humano. Dentro de esta expresión de valor del lienzo, recordemos, ¿no? Siempre es una expresión, dentro de esta expresión de valor del lienzo, la utilidad del trabajo sastril no consiste en que produzca ropa y por tanto también seres humanos, sino en que confeccione un cuerpo que se advierte que es valor. Un cuerpo que se advierte que es valor. Yo repito que aquí, por ejemplo, con el caso del oro, es mucho más evidente que con la chaqueta, ¿no? Y por consiguiente, una gelatina de trabajo humano. La chaqueta está funcionando para expresar el valor del oro y se presenta como valor absolutamente indistinguible del trabajo objetivado en el valor del lienzo. Para crear tal espejo del valor, espejo, es un espejo, el propio trabajo de los sastres no debe reflejar nada más que su propiedad abstracta de ser trabajo humano. Hoy, adelante Grecia, que no había visto la mano levantada. Ah, no te preocupes, tiene poquito.
Te quería preguntar, ¿cómo se utiliza la palabra efectivización en el texto? Porque veo que la va a seguir usando, pero no entiendo bien cuál es su sentido. ¿Podrías explicar un poquito? Vamos a ver. Aquí no aparece, ¿no? Ha sido en la anterior El diapositiva. anterior sí. Si a la chaqueta Sí. se la considera como simple efectivización. Ujú. Ese trabajo concreto pues se convierte en la expresión de trabajo abstractamente humano. Si la chaqueta, por ejemplo, se la considera como simple efectivización, al trabajo de sastrería, que de hecho se efectiviza en él, se lo tiene por mera forma de efectivización de trabajo abstractamente humano. Mm, pues yo creo que es la misma idea que la de objetivizar, ¿no? Ya. Mm, bueno, en este caso es la que cumple, ¿no? La chaqueta, por ejemplo, se la considera como simple, es la que hace Se usa como parecido a cómo se usa objetivizar o corporizar. ¿Sería como en ese sentido? pues es que eso estaba pensando, pero aquí parece que se refiere, ¿no? A que es en la que se expresa la que funciona como cuerpo de valor, ¿no? Ujú. Como encarnación, aquí dice, ¿no? Encarnación de Ajá. trabajo exactamente humano, se convierte en la expresión, encarnación, expresión del trabajo exactamente humano, como simple efectivización, o sea, es una encarnación, una expresión, una efectivización del trabajo. Eh, pues es sí, la forma en la que aparece el trabajo abstracto. ¿Cómo Ahí, se ahí, concreta? O sea, sería como semejante a concreción. eh, o yo creo que en cómo se presenta. Ok. Porque sabemos que el trabajo abstracto está en todas las mercancías, pero cuando la chaqueta es la equivalente, eh, el valor lo encarna la chaqueta, el valor lo expresa la chaqueta, se hace Ujú. efectivo en la chaqueta. Ok, Ahí es donde, sí. ¿cuánto vale el lienzo? Tantas chaquetas. La chaqueta es la que está funcionando como eh, la que hace evidente el valor, la que lo encarna, la que lo expresa, la que lo efectiviza, pero No. objetivado o corporizado, el valor está en todas las mercancías, ¿no? En este caso, Ujú. ahí Ya, 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 sí, estamos sí. llegando al tema. No es objetivado, está en todas, pero aquí es donde se hace visible. Ajá. Cómo. Donde se hace efectivo. Ya, ya entendí. Va, gracias por la pregunta, Grecia. Vale, gracias, David. Muy bien. Eh, bien, a ver, ¿por dónde íbamos? Para crear el tal espejo del valor. Esto espejo es muy interesante porque en otros momentos también comenta, ¿no? Que se refleja el valor del lienzo, ¿no? Se refleja la chaqueta. Bien, se refleja, se expresa, etcétera. El propio trabajo de los sastres no debe reflejar nada más que su propiedad abstracta de ser trabajo humano. Tanto bajo la forma de trabajo sastril como bajo la del trabajo textil, se gasta fuerza de trabajo humana. Uno y otro trabajo, pues, poseen la propiedad general de ser trabajo humano y, por consiguiente, en casos determinados, como por ejemplo el de la producción de valores, solo entra en consideración desde ese punto de vista, cuando se producen mercancías, porque también puede ser que el trabajo sastril no produzca chaquetas, pero no como mercancía, ¿no? Sino una persona cosiéndose su propia chaqueta, ¿no? Bien. Nada de esto es misterioso. No es misterioso que tanto el trabajo textil y el trabajo sastril que producen mercancías sean gasto de fuerza humana de trabajo y se las tenga en cuenta desde este punto de vista a la hora de intercambiarse y tal y cual. Pero en la expresión de valor de la mercancía la cosa se invierte. Es decir, cuando decimos que una mercancía vale tanto de otra, ¿no? Por ejemplo, para expresar que no es en su forma concreta como
el tejer produce el valor del lienzo, sino en su condición general de trabajo humano, se le contrapone el trabajo sastreríl, el trabajo concreto que produce el equivalente del lienzo, como la forma de efectivización tangible del trabajo abstractamente humano. Ya que vuelve a salir la palabra de Grecia. Ese trabajo abstractamente humano que no era visible, porque lo que es visible son los trabajos útiles, aquí se hace efectivo en una mercancía concreta. O sea, justo para expresar que no es en su forma concreta como tejer, que el tejer produce el valor del lienzo, sino con su condición general de trabajo humano. O sea, ¿qué es lo que produce el valor del lienzo? No el tejer en su forma concreta, sino el tejer en el sentido de que es gasto de fuerza humana de trabajo, ¿no? Pero para expresar esto en la expresión de valor, lo que se hace es contraponer al trabajo de hacer el lienzo, el trabajo de hacer el sastre, o sea, de hacer el trabajo de sastre, otro trabajo concreto. Es ese trabajo concreto el que funciona para hacer visible, hacer tangible, efectivizar lo que ya sabíamos que existía, que era que en ambos dos trabajos hay un gasto de fuerza humana en general, hay trabajo abstracto, ¿no? O sea que la primera parte, que no es misteriosa, que ambos trabajos impliquen gasto de fuerza humana de trabajo y que poseen esa propiedad general de que son trabajo humano y tal y cual, ocurre que en la expresión de valor el valor de una mercancía se expresa contra otra mercancía concreta, ¿no? Es una cosa, una peculiaridad. Es pues una segunda peculiaridad de la forma de equivalente el hecho de que el trabajo concreto se convierta en la forma en que se manifiesta su contrario, el trabajo abstractamente humano. Bien. Pero en tanto ese trabajo concreto, el de los sastres, oficia de simple expresión de trabajo humano indiferenciado, posee la forma de la igualdad con respecto a otro trabajo, al que se encierra en el lienzo, y es, por tanto, aunque trabajo privado, como todos aquellos que producen mercancías, trabajo en forma directamente social. El hecho de que el trabajo que produce mercancías es privado, ya lo habíamos visto anteriormente. Pero ocurre esta otra contradicción, esta otra peculiaridad. Un trabajo privado que es al mismo tiempo directamente social, o que se presenta en forma de trabajo, en forma de trabajo directamente social. Precisamente por eso se representa en un producto directamente intercambiable por otra mercancía. Por ende, una tercera peculiaridad de la forma de equivalente es que el trabajo privado adopta la forma de su contrario, la forma directamente social. Aquí hay un error, ¿no? Estoy yo leyendo mal. Hay algún... Sí, qué curioso, me falta... no, estaba yo leyendo mal, ¿no? Por ende, una tercera peculiaridad de la forma equivalente es el trabajo privado adopta la forma de su contrario, del trabajo bajo la forma directamente social. No, perdón, estaba yo leyendo mal. Que bueno, esto es muy evidente, ¿no? Cuando en cualquier intercambio mercantil alguien quiere hacer valer lo que privadamente le ha implicado, ¿no? No, pues es que a mí esta silla me ha costado tanto, y dices, bueno, tú te habrá costado lo que sea, pero esta silla la produce esa otra persona en tanto tiempo, vale tanto, vale la mitad, no me interesa lo que a ti te ocupe, ¿no? Privadamente. Tu trabajo en el mundo de mercancías es social, se va a considerar socialmente, no me interesa si a ti te ha costado más que a otra persona, ¿no?
Las dos peculiaridades de la forma de equivalente analizadas en último lugar se vuelven aún más inteligibles si nos remitimos al gran investigador que analizó por vez primera la forma de valor, como tantas otras formas del pensar, de la sociedad y de la naturaleza. Nos referimos a Aristóteles. Y ahora, bueno, va a pasar a explicar una cosilla de un ejemplo desde Aristóteles. Muy bien. Uy. La forma de trabajo privado y concreto. Se plantea por el chat la diferencia entre la forma de trabajo privado y concreto. No es que haya diferencia, o sea, se refiere a cosas distintas, pero no es que haya que contraponerlas. El trabajo concreto se contrapone al trabajo abstracto. Entonces tú todo trabajo lo puedes considerar en esas dos formas, ¿no? Como trabajo concreto, pues el sastre haciendo sus funciones específicas de sastre, cómo son esas tareas concretas, con qué herramientas, pero tú también puedes considerar al sastre como como está ejerciendo su tarea como mero gasto de fuerza de trabajo, ¿no? El sastre trabaja 8 horas a una intensidad media y eso es, ¿no? Así estamos considerando ese trabajo, no estamos ya si es trabajo de sastre o qué, simplemente decimos que esa persona está ahí 8 horas al día trabajando con la intensidad media. La idea de trabajo privado lo único que remite o a la que se pone es al trabajo directamente social. El trabajo social es aquel que se organiza socialmente, que lo organiza la comunidad. Eso puede ocurrir de muchas maneras. La comunidad puede ser la familia, la comunidad puede ser una comunidad, bueno, todo un pueblo, ¿no? O podría ser toda una sociedad comunista. Pero la cuestión es que tú cuando en la producción mercantil una persona privadamente posee los medios de producción, hace cosas y va al mercado con esas cosas para venderlas y comprar otras. Ese es el trabajo privado. Él administra esa persona autónomamente como propietario de los medios de producción, organiza su trabajo y bueno, él calcula lo que pueda vender o no pueda vender y eso, esa misma persona de manera privada. En cambio, cuando se organiza el trabajo de manera social, es el conjunto de esa sociedad o de las partes implicadas las que administran la producción, ¿no? Y ya entonces en esos casos no hace falta, no se toma la forma de mercancía, ¿no? Si una comunidad dedica a una serie de gente a hacer unas tareas y otra gente a hacer otras, y luego los frutos se reparten, ¿no? Sin que se los vendan entre sí unos a otros. No sé si me estoy explicando. Entonces no se contrapone trabajo privado a concreto, sino trabajo privado a trabajo directamente social. Y claro, lo curioso de la expresión de valor es que estos trabajos privados, de repente, toman la forma de directamente sociales, porque en el mundo de las mercancías da igual lo que tu particularidad de tu trabajo, cómo haya ido. Tu trabajo se va a considerar socialmente, ¿no? Entonces, por eso, pues, el producto de mercancías pues está dominado por cómo es la forma social de producir mercancías, ¿no? No puede hacer lo que se le ocurra. Y entonces, ahora vamos a ver las dos peculiaridades desde Aristóteles, las dos primeras, que podemos, antes de pasar, recordarlas, cuál es la primera peculiaridad y la segunda. La segunda es que en la forma de equivalente, el trabajo concreto se convierta en la forma en que se manifiesta su contrario, el trabajo abstractamente humano. Es decir, que esa chaqueta funcione no como chaqueta, sino como expresión de valor en general. Y la primera no la encuentro. No la encuentro si alguien se acuerda de la página. Bueno, si no pasamos directamente al ejemplo desde Aristóteles. David, ¿Sí?
La primera es en la forma equivalente el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. Eso es. Y como equivalente, y como segunda parte de eso, o sea, la segunda es que el trabajo que produce ese valor de uso se presenta como trabajo abstractamente humano. Bien, vale. Gracias, Grecia. Entonces, por de pronto, Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor. Esto ya lo sabía Aristóteles. Esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. El dinero no es más que una expresión desarrollada de esto que estamos viendo. Lo que estamos viendo, tan aburrido y tan abstracto y tan raro, si se desarrolla, se llega a eso más evidente y más visible, que es el dinero. Muy bien. Dice Aristóteles, 5 lechos son iguales a una casa. Y dice que eso no difiere de 5 lechos es igual a tanto o cuánto dinero. Ya esto que Marx había criticado a un economista que no era capaz de ver que en esta cuestión ya está encerrado este problema, pues Aristóteles ya lo había detectado. Los economistas andan obsesionados con esto y esto no les preocupa y en realidad en esto está la explicación de esto otro. Bien, Aristóteles advierte además que la relación de valor en la que se encierra esta expresión de valor implica a su vez el hecho de que la casa se equipare cualitativamente al lecho. Cualitativamente, que esto Marx ya lleva un tiempo insistiendo. Y que sin tal igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca, como magnitudes conmensurables, entre esas cosas que para nuestros sentidos son diferentes. Porque hay iguales esencias, puede haber una relación recíproca y se puede medir algo en común, algo común, porque hay una esencia común, que es el trabajo abstracto, ya lo sabemos. Y ahora cita Aristóteles. El intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad, y la igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad. Pero aquí se detiene perplejo, nos dice Marx, aquí se detiene perplejo y desiste de seguir analizando la forma del... Y dice Aristóteles, ¿verdad? Es imposible que cosas tan heterogéneas sean conmensurables, esto es, cualitativamente iguales. Aristóteles se detiene ahí. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas y por consiguiente un mero arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. Esta es la conclusión a la que llega Aristóteles. Aquí lo que citan es el libro de ética en el que está usando Marx, que está citando. Aquí se detiene. Dice, no hay, para que haya intercambio, para que haya igualdad, tiene que haber esa esencia común. Como no está esa esencia común, pues solamente puede ser una cuestión de arbitrio para satisfacer una necesidad práctica. No ha llegado Aristóteles a identificar la esencia común. Dice Marx, el propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué se malogra su análisis ulterior, por carecer del concepto de valor. Claro, si hubiese dado con el concepto de valor, habría dado con la esencia, pero él tenía el aparato filosófico para, una vez identificado el valor, comprender la forma de valor. Lo que pasa es que no dio con este concepto de valor. ¿Qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho en la expresión de valor de este? Algo así, dice Aristóteles, en verdad no puede existir. Afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa representa un algo igual en la medida en que esto representa en ambos, casa y lecho, algo que es efectivamente igual. Y eso es el trabajo humano. Y esto más lo sabe, pero Aristóteles no lo sabía. No puede existir, pensaba Aristóteles. Ahora nos va a explicar Marx por qué
Aristóteles no podía llegar a esta última conclusión, pese a su genio y pese a haber dicho tantas cosas de tanto interés. Pero que bajo la forma de los valores mercantiles, todos los trabajos se expresen como trabajo humano igual y por tanto como equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles, partiendo de la misma forma del valor, porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo y por consiguiente su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, siempre estamos con la expresión de valor, el secreto de la expresión de valor, es decir, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos, por ser trabajo humano en general, por ser trabajo abstracto, y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Solo así podía ser descifrado. Descifrado implica que algo que existe pueda descifrarse, pueda entenderse. Mas esto solo es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo y donde, por consiguiente, la relación entre unos y otros hombres, como poseedores de mercancías, se ha convertido a sí mismo en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Él sabía que tenía que haber una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Él no podía concebir que hubiese un trabajo que se pudiese considerar el trabajo humano en general en una sociedad esclavista. ¿Alguna cosa antes de pasar al punto 4? Vale, pues ahora hemos visto la parte relativa, la parte equivalente, y ahora vamos a ver la forma simple de valor en su conjunto. La forma simple de valor de una mercancía está, bueno, si ya estamos más que acostumbrados, ¿no?, a ver que más está hablando de, siempre es una forma de valor, una expresión de valor. No confundir nunca con el valor directamente, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. La forma simple de valor de una mercancía está contenida en su relación de valor con otra mercancía de diferente clase o en la relación de intercambio con esa mercancía. El valor de la mercancía A se expresa cualitativamente en que la mercancía B es directamente intercambiable por la mercancía A. O sea, aquí ya se expresa cualitativamente, porque es posible ese intercambio, porque hay una igualdad que Aristóteles no supo identificar. Cuantitativamente se expresa en el hecho de que una determinada cantidad de la mercancía B es intercambiable por la cantidad dada de la mercancía A. En otras palabras, el valor de una mercancía se expresa de manera autónoma mediante su presentación como valor de cambio. Si bien al comienzo de este capítulo dijimos, recurriendo a la terminología en boga, que la mercancía es valor de uso y valor de cambio, esto, hablando con precisión, era falso. La mercancía es valor de uso u objeto para el uso y valor. Se presenta como ese ente dual que es cuando su valor posee una forma de manifestación propia, la de valor de cambio, distinta de su forma natural, pero considerada aisladamente nunca posee aquella forma. O sea, el valor de cambio no puede tener una mercancía aislada. Una mercancía aislada tendrá valor, habrá implicado tanto tiempo de trabajo.
Pero no podemos decir que tiene valor de cambio porque siempre, para decir que tiene valor de cambio, hay que ponerlo en relación con otra mercancía, ¿no? Únicamente lo hace en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de diferente clase. Si se tiene esto en cuenta, ese modo de expresión no hace daño y sirve para abreviar. Nuestro análisis ha demostrado que la forma de valor o la expresión del valor de la mercancía surge de la naturaleza del valor mercantil y que, por el contrario, el valor y la magnitud del valor no derivan de su forma de expresión. Que esto es fundamental. ¿Qué es ¿Cómo podemos explicar que algo valga tanto de algo? Porque ambas cosas tienen trabajo objetivado, ambas cosas tienen valor. No es que el valor surja de que tantas chaquetas se pueda intercambiar por tantos varas de lienzo, que es la forma burguesa de concebir el asunto. Es esta, sin embargo, la ilusión no solo de los mercantilistas. No sé si, por cierto, no sé si alguien ha leído ya y ha revisado un poco lo que son mercantilistas. Normalmente cuando se hace historia del pensamiento económico se empieza por ellos, que son una serie de gente del siglo XVI-XVII que, bueno, se dedicaron a mirar, pues como, bueno, vieron la importancia del oro, del intercambio mercantil entre países y cómo había que considerar eso y cómo tenía que intervenir el Estado y si había que conseguir oro y el oro parecía que era la riqueza misma, la única forma de riqueza y, bueno, esos los primeros que empezaron a sopesar o con cierto sistematicidad, porque, bueno, veis que desde Aristóteles sí ha habido comentarios al respecto, pero bueno, es como la los principios del pensamiento económico, ¿no? Mercantilistas, luego los fisiócratas y el discípulo de los fisiócratas, Adam Smith, y después Adam Smith, David Ricardo, así como los grandes hitos de la historia del pensamiento económico. Bien, entonces, vamos a retomar el hilo. Nuestro análisis ha demostrado que la forma de valor o la expresión del valor de la mercancía surge de la naturaleza del valor mercantil, surge de que la mercancía tiene valor, tiene trabajo abstracto, y que, por el contrario, el valor y la magnitud de valor no derivan de su forma de expresión en cuanto a valor de cambio. Es el valor de cambio lo que podemos explicar por qué hay valor. Y el valor de cambio es determinada relación de valor, determinada relación de intercambio entre el valor de una mercancía, ¿no? Entre una mercancía y otra en función de su valor. Se explica desde el valor. Es esta, sin embargo, esta última, o sea, la idea de que el valor de cambio es lo que es la fuente del valor, la ilusión no solo de los mercantilistas y de quienes en nuestros días quieren revivirlos, como Ferrier, Gaниel, etc., sino bueno, aquí simplemente nos cita, creo que he citado un libro, ¿no? Simplemente, sí. Sino también de sus antípodas, los modernos agentes viajeros librecambistas del tipo Bastiat y consortes, que es lo que Marx llama la economía vulgar. Los mercantilistas otorgan el papel decisivo al aspecto cualitativo de la expresión del valor. Para ellos era muy importante el oro. Por eso se centra mucho en el aspecto cualitativo. Y por ende, a la forma de equivalente adoptada por la mercancía, forma que alcanza en el dinero su figura consumada. Los modernos buhoneros del libre cambio, obligados a desembarazarse de sus mercancías al precio, subrayan por el contrario el aspecto cuantitativo de la forma relativa del valor. Para ellos, por consiguiente, no existe el valor ni la magnitud del valor, que es para Marx, ya habéis visto lo fundamental con lo que hemos empezado, sino es en la expresión que adopta en la relación de intercambio, o sea, solamente en el boletín diario de la lista de precios. Y esto sigue siendo completamente contemporáneo. El escocés MacLeod, quien ha asumido el papel de engalanar con la mayor erudición posible las caóticas ideas de Lombard Street, que esto lo podríamos cambiar hoy en día por Wall Street, constituye la lograda síntesis entre los supersticiosos mercantilistas y los ilustrados mercachifles del libre cambio. Bien. Al examen más en detalle, al examinar esto, aquí había en esta edición había como una frase un poco rara también, que en la otra edición que tengo yo,
está algo distinto. En mi edición dice al examinar. Al examinar más en detalle la expresión de valor de la mercancía A, expresión contenida en su relación de valor con la mercancía B, vimos que dentro de la misma la forma natural de la mercancía A solo cuenta como figura del valor de uso y la forma natural de la mercancía B solo como forma o figura del valor. La chaqueta, cuando decimos que 40 varas de lienzo valen 2 chaquetas, la chaqueta funciona como figura del valor. La antítesis interna entre el valor de uso y valor oculta en la mercancía se manifiesta pues a través de una antítesis externa, es decir, a través de la relación entre dos mercancías, en la cual una de estas, aquella cuyo valor ha de ser expresado, cuenta única y directamente como valor de uso, ¿no?, el lienzo, mientras que la otra mercancía, aquella en la que se expresa el valor, cuenta única y directamente como valor de cambio, la chaqueta. La forma simple de valor de una mercancía es, pues, la forma simple en que se manifiesta la antítesis contenida en ella entre valor de uso y valor. Muy bien. Bajo todas las condiciones sociales, esto aquí, pequeña reflexión histórica, bajo todas las condiciones sociales, el producto del trabajo es objeto para el uso. Esto siempre, en cualquier condición social, histórica, el producto del trabajo es objeto para el uso. Pero solo una época de desarrollo históricamente determinada, aquella que presenta el trabajo gastado en la producción de un objeto útil como atributo objetivo de este último, o sea, como su valor, transforma el producto del trabajo en mercancía. Se desprende de esto que la forma simple de valor de la mercancía es a la vez la forma mercantil simple adoptada por el producto de trabajo y que, por tanto, el desarrollo de la forma de mercancía coincide también con el desarrollo de la forma de valor. A medida que se desarrolla la mercancía, se desarrolla la forma de expresar el valor. Esta primera forma era muy simple, teníamos dos mercancías nada más, el lienzo y la chaqueta. Si se desarrolla la forma de mercancías y cada vez más trabajo es trabajo que produce mercancías, entonces también se va a desarrollar la forma de expresar ese valor. Entonces Marx nos está anunciando que va a dar el siguiente paso, ¿no? Se advierte a primera vista la insuficiencia de la forma simple de valor, de esa forma embrionaria que tiene que padecer una serie de metamorfosis antes de llegar a su madurez en la forma de precio. O sea, ya sabíamos que esto de que un lienzo vale tantas chaquetas es porque Marx está llegando a explicar la forma de dinero, perdón, la forma de precio, ¿no?, en el cual la chaqueta actúa como dinero. La expresión del valor de la mercancía A en una mercancía cualquiera B no hace más que distinguir el valor de la mercancía A de su propio valor de uso y, por consiguiente, solo la incluye en una relación de intercambio con alguna clase singular de mercancías diferentes de ella misma, en vez de presentar su igualdad cualitativa y su proporcionalidad cuantitativa con todas las demás mercancías. Distingue el valor de la mercancía A de su propio valor de uso y la incluye en una relación de intercambio con una clase singular de mercancías. Bien, a la forma relativa simple de valor adoptada por una mercancía corresponde la forma singular de equivalente de otra mercancía, que es lo que estábamos viendo con el lienzo y la chaqueta. La chaqueta, por ejemplo, en la expresión relativa del valor del lienzo, solo posee la forma equivalente o forma de intercambiabilidad directa con respecto a esa clase singular de mercancía, el lienzo, solo respecto a esa, ¿no? Nada más. Sin embargo, por ejemplo, sabemos nosotros que el dinero funciona como equivalente de muchísimas cosas, pero aquí la chaqueta solo funciona como equivalente del lienzo. La forma singular de valor, no obstante, pasa por sí sola a una forma más plena. Marx ahora justo va a introducir el siguiente apartado.
Es cierto que por intermedio de esta forma más plena, el valor de una mercancía A solo puede ser expresado en una mercancía de otra clase. Sin embargo, para nada importa la clase a que pertenezca esa segunda mercancía. Puede ser chaqueta, hierro, trigo, etc. Por tanto, según aquella mercancía entre en una relación de valor con esta o aquella clase de mercancías, ya no una, sino esta o aquella, muchas, surgirán diversas expresiones simples del valor de una y de la misma mercancía. A modo de ejemplo, en Homero, el valor de una cosa se ve expresado en una serie de objetos diferentes. Esto para que hace visible hasta qué punto se iba el repaso bibliográfico de Marx de la cuestión económica, ¿no? Que lo leyó absolutamente todo. Bien, estamos ya dando la forma simple y estamos ya hablando de que ya no solamente se puede expresar el valor del lienzo en chaqueta, sino también en hierro, en trigo, etcétera, ¿no? El número de sus posibles expresiones de valor no queda limitado más que por el número de clases de mercancías que difieren de ella. Su expresión singular aislada de valor se transforma, por consiguiente, en la serie siempre prolongable de sus diversas expresiones simples de valor. En una comunidad, en una sociedad en la que hay 30 mercancías, pues se podrá expresar el valor de una en las otras 29. Si se produce más mercancías, pues esa lista podrá ser más larga, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a dejar atrás la forma simple y llegamos a la forma total o desplegada. Y es más fácil leer este ejemplo que el de arriba es más abstracto. Este es un ejemplo concreto. 20 varas de lienzo pueden ser igual a una chaqueta, pero también pueden ser igual a 10 libras de té, o igual a 40 libras de café, o igual a un cuarter de trigo, o igual a 2 onzas de oro, o a una tonelada de hierro, o a lo que sea, ¿no? Bien. ¿Algún comentario antes de empezar aquí? ¿Alguna cosa del anterior o lo que sea? Bien. La forma relativa de valor desplegada. Vamos a ver ahora la relativa de valor desplegada. La relativa ya sabéis que es aquella cuyo valor se quiere explicar y la equivalente es aquella que funciona como expresión del valor. Bien, el valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, queda expresado ahora en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Todo cuerpo de una mercancía se convierte en el espejo del valor del lienzo. Vamos a ver la nota al pie. De ahí que cuando el valor del lienzo se representa en chaquetas, se hable de su valor en chaquetas, de su valor en trigo cuando se lo representa en trigo, etc. Cada una de esas expresiones indica que su valor es el que se pone de manifiesto en los valores de uso chaqueta, trigo. Este ponerse de manifiesto es la efectivización que estaba antes comentando Grecia. Y ahora cita Marx. Como el valor de toda mercancía denota su relación en el intercambio, podemos hablar de él como valor en trigo, valor en paño, según la mercancía con que se lo compre. Y de ahí que exista 1000 distintos tipos de valor, dice por aquí alguien. Más diría 1000 distintos tipos de forma de expresión de valor. Tantos tipos de valor, dice esta persona, como mercancías hay en existencia y todos son igualmente reales e igualmente nominales. Y ahora te puede citar a que no sé quién es, a Samuel Balley. Marx va a lanzar la crítica. Samuel Balley, autor de esta obra anónima, que en su época provocó gran revuelo en Inglaterra, se imagina haber destruido, mediante esa referencia a las múltiples y diversas expresiones relativas del valor de una misma mercancía, toda definición del valor, que vale, lo cual pues es un error, ¿no? Es más, Marx va a explicar por qué esta forma desplegada de valor no es que destruya, sino que se explica solo a partir de explicar el valor. Que Balley, por lo demás, y pese a su estrechez, acertó a encontrar diversos puntos débiles de la teoría de Ricardo, lo demuestra el encono con que la escuela ricardiana lo hizo objeto de sus ataques
por ejemplo, en tal revista, ¿no? Bien, el asunto es que esta persona piensa que por encontrar muchas expresiones relativas de valor, la idea de valor no tiene sentido, porque por total se puede expresar de cualquier cosa, de cualquier forma, y más va a decir, no, justo es el valor, y por cómo es el valor, en una sociedad dada, podemos entender por qué se expresa de esta manera desplegada. Bien, por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Nos dice ahora, por primera vez, porque ahora todo cuerpo de una mercancía se convierte en un espejo del valor del lienzo. Todo cuerpo, las libras de no solamente la chaqueta, sino el té, el café, etc. Y dice, entonces, Marx, por primera vez, ese mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano diferenciado, porque ahora sí, ahora es clarísimo, ahora nos da igual que sean chaquetas, té, café, oro, hierro. Antes no estaba tan claro, porque solamente sabíamos que el lienzo valía tantas chaquetas, ¿no? Pero ahora, con la forma desplegada, se manifiesta, se hace ya visible. Bien, el trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado ahora expresamente, no confundir nunca que algo se presenta expresamente con que algo es, ya lo era desde antes, ahora me parece que ahora se expresa, ahora lo podemos ver muy claramente, como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano. Esto ya estaba en la idea de que los lienzos valen tantas chaquetas, pero es que ahora ya es innegable que hay trabajo humano y diferenciado, porque hay tal cantidad de mercancías en las que expresar el valor del lienzo. Perdón, voy a leer la frase porque ya la he roto. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado ahora expresamente como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano, sea cual fuere la forma natural que éste posea, ya se objetive en chaqueta, en trigo, en hierro u oro. Ya es evidente que da igual. Esta es la nota al pie. Mediante su forma del valor, ahora el lienzo ya no se halla únicamente en relación social con una clase singular de mercancías, sino con el mundo de las mercancías. Claro, esto se nos hace ahora más intuitivo, que tiene más que ver con nuestro mundo. En cuanto a mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo. Al propio tiempo, en la serie infinita de sus expresiones, es implícito que el valor de las mercancías sea indiferente con respecto a la forma particular del valor de uso en que se manifiesta. Ya queda clarísimo que 20 varas de lienzo valen tanta cantidad de chaquetas, tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de café, y da igual la forma particular de uso, del valor de uso. Eso no importa para la cuestión del valor. Bien, en la primera forma, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, puede ser un hecho fortuito el que las dos mercancías sean intercambiables en determinada proporción cuantitativa. En la segunda forma, por el contrario, salta enseguida a la vista un trasfondo esencialmente diferente de la manifestación fortuita, a la que determina. El valor del lienzo se mantiene invariable, ya se exprese en chaqueta o café o hierro. El valor invariable, ya se exprese en chaqueta, café o hierro, en innumerables y distintas mercancías pertenecientes a los poseedores más diversos. ¿Caduca la relación fortuita entre dos poseedores individuales de las mercancías? Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud del valor de las mercancías, sino a la inversa, la magnitud de valor de la mercancía la que rige sus relaciones de intercambio. Y esta noción sigue sin ser asumida por la economía dominante. No es el intercambio el que regula la magnitud del valor, sino la magnitud de valor la que rige las relaciones de intercambio. La forma particular de equivalente. En la expresión de... Perdón, ¿alguien quiere comentar algo de lo anterior? Ahora vamos a ver el equivalente. En la expresión de valor del lienzo, toda mercancía,
trigo, hierro, etcétera, oficia de equivalente y por tanto de cuerpo de valor. Toda ella, ya no solo la chaqueta. O sea, cualquiera de ellas. La forma natural determinada de cada una de esas mercancías es ahora una forma particular de equivalente junto a otras muchas, ¿no? Trigo es una forma particular, el hierro es otra, el té es otra y cualquiera de ellas puede funcionar, ¿no? De igual modo, las múltiples clases de trabajos útiles, concretos, determinados, contenidos en los diversos cuerpos de las mercancías, hacen ahora las veces de otras tantas formas particulares de efectivización o manifestación. Mira, Grecia, tenemos sinónimo de trabajo humano puro y simple. Bueno, esto ya sabéis continuamente, ¿no? Lo que se dice del valor de uso, del carácter concreto de la mercancía, se puede decir al mismo tiempo, en este caso, del carácter concreto del trabajo, ¿no? Las múltiples clases de trabajos útiles, concretamente determinados, funcionan como manifestación de trabajo humano puro y simple. 3. Deficiencias de la forma total o desplegada de valor. Nos decía Marx que las deficiencias de la forma simple eran evidentes, pues esta también tiene sus deficiencias. En primer lugar, la expresión relativa del valor de la mercancía es incompleta. Es incompleta, porque la serie en que se presenta no reconoce término. Esa serie siempre incluye un etc, ¿no? Aquí Marx siempre incluye un etc. En cualquier momento se puede añadir otra mercancía. El encadenamiento en que una ecuación de valor se eslabona con la siguiente puede prolongarse indefinidamente mediante la inserción de cualquier nuevo tipo de mercancías que proporcione la materia para una nueva expresión de valor. Es decir, no está cerrado, ¿no?, este asunto. En segundo lugar, constituye un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. No, esto es muy evidente, ¿no? ¿Cuánto vale un lienzo? Un lienzo vale una chaqueta, tanto de hierro, tanto de té, tanto, bueno, ¿no? Un mosaico abigarrado. Y a la postre, si el valor relativo de todas las mercancías se debe expresar en esa forma desplegada, como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda mercancía será una serie infinita de expresiones de valor, diferente de la forma relativa de valor que adopte cualquier otra mercancía. O sea, cualquier mercancía tiene su infinita serie de expresiones de valor. Las deficiencias de la forma relativa desplegada de valor se reflejan en la forma equivalente, que a ella corresponde. Como la forma natural de cada clase singular de mercancías es aquí una forma particular de equivalente, al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a la otra. O sea que si decimos que la que esté funcionando en el preciso momento, sea el trigo, sea el hierro, sea la chaqueta, restringe al resto. De igual manera, el tipo de trabajo útil, concreto, determinado, contenido en cada equivalente particular de mercancía no es más que una forma particular y, por tanto, no exhaustiva de manifestación del trabajo humano. Esta posee su forma plena o total de manifestación, es cierto, en el conjunto, ahí en el conjunto sí, de esas formas particulares de manifestarse, pero carece así de una forma unitaria, solamente tiene esa forma de mosaico abigarrado, carece de forma unitaria de manifestación. La forma relativa desplegada del valor solo se compone, sin embargo, de una suma de expresiones de valor relativas simples o de ecuaciones de la primera forma. Y entonces pone aquí ejemplos, ¿no? 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, 20 varas de lienzo igual a 10 libras de té, etcétera. Pero cada una de esas igualdades también implica recíprocamente la ecuación idéntica. Una chaqueta igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té igual a 20 varas de lienzo. Efectivamente, cuando un hombre cambia su lienzo por otras muchas mercancías y por donde expresa el valor de aquel en una serie de otras mercancías, si yo cambio el lienzo por chaquetas, té y hierro, necesariamente los otros muchos poseedores de mercancías también intercambian estas por lienzo.
y con ello expresan los valores de sus diversas mercancías en la misma tercera mercancía, en el lienzo. Si invertimos, pues, la serie, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 10 libras de té o lo que sea, es decir, si expresamos la reacción inversa, que conforme a la naturaleza de la cosa ya está contenida en la serie, tendremos entonces la forma general de valor. Hemos saltado al último apartado porque ahora resulta que cualquier mercancía puede expresar su valor en una en concreto. Y esta es la forma general de valor. Y ya estamos, pues, bastante evidente que estamos a las puertas de la forma de dinero, ¿no? Si aquí cambiamos esto por oro, pues llegaremos al dinero, ¿no? Pero todavía no hace falta que... No hemos llegado a esto, pero estamos ya a las puertas de ello. Y esto es lo que explica el tercer apartado, que no vamos a ver hoy, no, lo veremos el próximo día, ¿no? Esto es lo que ocurre es que el cierre del apartado 3 entronca con el inicio del apartado del CEP. Y pues ya está. ¿Algún comentario, algo que convenga repasar o lo que sea? Ya solamente hemos llegado a la forma general, ya sabemos lo que es la simple, ya sabemos lo que es la desplegada. Llegamos a la general porque cualquier mercancía puede expresar en una su valor y después ya entonces ya llegaremos al dinero, aunque de nuevo en todos estos despliegues ya habéis visto que el último conecta con el siguiente, ¿no? Y aquí ya vemos que la transición de la forma general a la forma de dinero. Pues preguntas, comentarios sobre el contenido. Ya sea por chat o por voz. Dejamos 30 segundillos para que lo piense cada quien. Vale, ha salido un comentario en el chat. Lo leo para que quede registrado. Derivado de la lectura, quisiera comentar que estas formas de equivalencia de valor múltiples, como los ejemplos de los lienzos en chaquetas, trigo, café, etc., se parecen más a lo que hoy en día llamamos trueque, considerada por algunos colectivos como vías de intercambio alternas al capitalismo, tal vez porque se considera un tipo de intercambio más apegado a los valores de uso y a la inversión de trabajo en las mercancías que en las equivalencias dinerarias. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues bueno, es una forma de intercambio mercantil, o sea que considerar que es alterna al capitalismo, pues primero que la forma mercantil, como hemos visto, no se circunscribe solo al capitalismo, puede existir en otros momentos y pensar que el trueque va a superar el capitalismo tal y cual, pues ya iremos viendo a lo largo del Capital cómo es la concepción de Marx de la superación de este modo de producción, ¿no? Cómo son los trabajos privados los que producen mercancías y cómo incluso las cooperativas producen mercancías y la única forma de superar la forma de mercancía y sus contradicciones es con la socialización del trabajo, hacer el trabajo directamente social, es decir, que la comunidad, el conjunto de la comunidad, el conjunto de la sociedad sea propietaria de los medios de producción y organice la satisfacción de sus necesidades de acuerdo al trabajo que desea aplicar en cada una de las áreas y organice la economía, ¿no? Como lo veremos, ¿no? Que, como seres humanos libres, libremente asociados. Pero concebir que una forma de intercambio puede alterar la producción, pues es contrario al planteamiento marxista, ¿no? Por el planteamiento marxista, el intercambio es una consecuencia de cómo se produce. Por cómo se produce, porque se producen mercancías, las mercancías se intercambian de determinada manera, en determinada proporción, y al final terminan dando por resultado el dinero.
y entonces pensar que en el intercambio se puede alterar la producción, cuando el intercambio está determinado por la producción, pues en realidad es pues socialismo utópico, ¿no? Con el trueque no podemos transformar la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea se transformará con la asociación de los trabajadores, el partido político, ¿no? Ahí está el programa del manifiesto del Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? No a través del trueque, que eso normalmente son, bueno, pues pequeñas ideas para círculos reducidos, y etcétera. Hay otro comentario. Bueno, si alguien quiere comentar sobre esta cuestión que ha planteado el compañero y que pues, se puede hablar mucho, adelante, que comente por el chat o por la campanilla y dé su opinión. Hay otro comentario. Ya solo tengo una apreciación. La frase que ha señalado anteriormente sintetiza el conflicto entre las tesis liberales y el marxismo. Y entonces aquí está citando a Marx este comentario. Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de valor de la mercancía, sino la inversa, la magnitud de valor de la mercancía la que rige sus relaciones de intercambio. Esto deberíamos tenerlo claro todos los marxistas para combatir a todos los liberales actualmente. Exactamente. Porque además, justo de esta noción es de la que luego podemos derivar la explotación del trabajo, ¿no? Sabemos que si alguien se enriquece es porque se queda con trabajo ajeno, ese trabajo está condensado en forma de valor en esa mercancía, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo parte de comprender primero que las mercancías pueden tener un precio porque encierran trabajo, y que el precio no es más que una expresión del valor, una forma de expresión del valor. Y comenta una persona más que tiene una pregunta, pues adelante. Si puedes aclarar, vale, bueno, David, si puedes aclarar un poco lo de Aristóteles, que no me ha quedado claro, a qué se refiere. No sé si se está refiriendo a que Aristóteles no podía descubrir cuál era esa sustancia del valor, o porque no existía en aquella época, o porque no estaba generalizada. Vale. Estaba buscando la página concreta. ¿Qué página era? Aquí. Bueno, yo doy mi opinión. Esto es un debate que existe y que hoy en día está igual más presente que hace 100 años. Hay varios momentos en los que Aristóteles no era capaz de desentrañar algo. Y otras cosas, la sexualidad. Ciertas cuestiones de la expresión de valor y de la forma dineraria. Y como estamos viendo, vamos a llegar a la forma dineraria explicando la cuestión de valor. Sería explicar el dinero si no hubiese valor. Lo que ocurre con Aristóteles es que no puede concebir que, siendo una sociedad en la que el trabajo se caracteriza por no ser igual, sino porque lo produce gente que no es igual al resto, que son esclavos, no es concebible que los trabajos sean intercambiables porque sean porque sus productos, que los productos de trabajo sean considerados como fruto de algo común, pero de facto así se está haciendo. Entonces, bueno, me parece que hay muchos detalles que hace, ¿no? Aristóteles advierte además que la relación de valor, si hay relación de valor, ¿no? Y Aristóteles advierte ciertas cosas sobre ella, es que hay un valor, ¿no? Él está viendo la expresión que adopta el valor. Y luego está esta otra cuestión, ¿no? Que Marx dice el secreto de la expresión de valor. Es decir,
la igualdad y validez de todos los trabajos, solo podía ser descifrado. Marx podía haber dicho aquí, no, es que entonces no existía el valor, lo que existía era otra cosa. No. Marx lo que dice es que esto solamente se podía entender en este tipo de sociedad. Por eso Marx tiene por ahí otra frase que dice que la anatomía del hombre es la clave para comprender la anatomía del mono, y aquí viene a ser lo equivalente. Aristóteles no podía entender una reacción de valor, no podía descifrarla, pero desde la economía capitalista es muy evidente qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Ahora es mucho más fácil descifrar. Pero, dice más, el genio de Aristóteles brilla por descubrir en la expresión de valor. Él descubrió ya eso, que la expresión de valor tenía que haber una relación de igualdad. Pero la limitación histórica le impidió, ¿qué le impidió? Le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Le impidió averiguarla, no es que no existiese. Sí, David da otra lectura del asunto. Si no entendió mal, Marx señala que Aristóteles estaba limitado por la sociedad en que vivía, que era esclavista y no mercantil, donde la ley de valor no jugaba un papel fundamental como en las sociedades capitalistas. Es que, bueno, el debate da para largo, ¿eh? Es efectivamente la ley de valor no está regido por la producción mercantil, pero hay producción mercantil, porque de hecho hay intercambio mercantil y hay dinero, y es imposible explicar que exista dinero sin valor, ¿no? Entonces, mi opinión es la que he compartido, pero esto ya digo que hay debate y eso. En mi opinión, lo que limita a Aristóteles es comprender algo que estaba sucediendo en su sociedad, no algo que no estaba sucediendo. Y me parece que hay muchos detalles de las frases de Marx para que evidencian, que lo evidencian. Por más que la producción mercantil estuviese reducida a ciertos ámbitos y la autoproducción fuese mucho más importante, ¿no? Ander, adelante. Hola, buenas. Yo una cuestioncilla por aclararme también un poco, que me ha quedado ahí una idea un poco confusa acerca de la cuestión del trabajo privado que has mencionado antes cuando creo que te ha preguntado Grecia. Bueno, este trabajo, como has dicho, bueno, se puede contraponer al trabajo social. Y, por tanto, cuando hablamos de trabajo privado, estamos hablando de un trabajo en el que el productor es propietario del producto. En cambio, en el trabajo social no sería así, sino que, pues eso, por ejemplo, en una fábrica no hay un individuo que sea propietario de lo que produce, o sea, alguien que pueda decir, pues eso, esto lo he hecho yo y es mío, sino que es una colectividad la que lo hace. Simplemente por añadir cuestiones a este tema del trabajo privado y que me quede a mí más claro y a las demás, si no había quedado. Perfecto, Ander, creo que lo has explicado más claro que yo. Yo me lío más. Perfecto. Ahí se podía hablar de muchas cosas, ¿no? Al interior de la familia, por ejemplo, el trabajo no es trabajo privado, es social. Lo que el trabajo sea social no significa que no haya repartos injustos del trabajo, ¿no? Entonces, eso también es otra cuestión, que el trabajo, una cosa es que el trabajo se presente como mercancía, ¿no? Y que yo diga, si yo lavo los platos, tú me das tanto
tantos euros, y otra cosa es que no, que se administre, que se considera que alguien tiene que hacer tal cosa, otra gente otra serie de cosas, pues porque él tiene más tiempo libre o pues tiene más, se le da mejor o le gusta más y organizamos el reparto del trabajo, pero esa organización del reparto, esa organización del trabajo no mercantil no necesariamente tiene que ser justa o equitativa o puede haber una persona que esté holgazaneando. Creo que ya es, bueno. Pues alguna otra cosilla por ahí. Esas de las partes más densitas, el siguiente apartado será más sencillo. Ya había avisado Marx que la cuestión de la forma simple de valor era la más dura. Pero en realidad ya hemos visto también que se limita a cosas bastante, a cuestiones bastante simples. No tiene tanta historia. Lo que pasa es que expresado así en abstracto, pues resulta muy poco intuitivo, pero son cosas simples. Pues si os parece, cerramos ya la sesión y el próximo día lo que haremos creo que va a ser terminar el capítulo no, perdón, llegar hasta justo antes del carácter fetichista. O sea, lo dejaremos aquí. Hacer toda la forma general y la forma de dinero que nos va a suponer, pues eso, nada más 7 páginas, pero dejamos estas otras 16 o 15 para dentro de 2 sesiones. ¿Algún comentario más? Dejo 10 segundos. Bueno, pues cierro la